Vamos a empezar ahora viendo la siguiente unidad. En la primera unidad hablamos de las unidades de medición y la forma de medir las diferentes magnitudes. Ahora vamos a adentrarnos a estudiar las propiedades de la materia, es decir, los sistemas materiales. La materia. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen, un lugar en el espacio que podamos o no ver. Nosotros podemos definir a la materia en función de sus propiedades. Todo lo que nos rodea es materia. Una roca o un vaso con agua. La silla o el mobiliario de la casa que tenemos en casa también está constituido por materia. Los gases también es materia, como por ejemplo el aire que respiramos, si bien podemos no verlo, pero sí ocupa un lugar en el espacio y tiene sus propiedades. O como el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. En función a la presión y la temperatura en la que se encuentra esa sustancia o se encuentra la materia, se pueden presentar en tres estados: estado sólido, estado líquido o estado gaseoso. Si lo pensamos desde el punto de vista microscópico, en el estado sólido las partículas están todas muy ordenadas y no hay posibilidad de movimiento o grado de libertad. Por eso es que los sólidos tienen forma y volumen propio. A diferencia de ello, el estado líquido, las partículas tienen un cierto grado de movimiento y esto se debe a las fuerzas intermoleculares que veremos en cursos superiores. En estado líquido, el líquido a una dada temperatura tiene un volumen determinado, pero la forma depende del volumen que lo contiene, es decir, adopta el volumen del recipiente. En el estado gaseoso, las partículas están muy separadas entre sí y tienen el mayor grado de libertad. En el estado gaseoso, las fuerzas existen entre ellas, pero estas fuerzas entre las moléculas son de corto alcance, es decir, que las partículas deben estar muy juntas para poder interactuar entre ellas, y esta es una de las características que permite, una cualidad que permite que el estado gaseoso pueda pasar a estado líquido. Cambios de estado. Dependiendo algunas variables, que es la presión y la temperatura, es decir, modificando presión y o temperatura, la sustancia puede pasar en los diferentes estados de agregación. Del estado sólido podría pasar al estado líquido y este fenómeno se llama fusión. Del estado líquido al estado gaseoso o vapor se llama vaporización. El proceso inverso de pasar de estado gaseoso a estado líquido se conoce como liquefacción de los gases o condensación, y del estado líquido al estado sólido se denomina solidificación. El pasaje del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido se conoce como sublimación, y el proceso inverso desde el estado gaseoso al estado sólido sin pasar por el estado líquido se conoce como sublimación regresiva o inversa o deposición. Propiedades de la materia. Como tenemos escrito al lado, la propiedad de la materia son aquellas características o cualidades que permiten describir o identificar. Como vemos en el dibujo, tenemos un vaso con agua y podemos decir que el agua es incolora, es inodora, es insípida, que no tiene sabor, se llaman propiedades organolépticas. También podemos decir que si al agua a presión atmosférica la calentamos, va a pasar al estado vapor, que se conoce como punto de ebullición, y en el caso específico del agua, la temperatura a la cual el estado líquido pasa al estado vapor
a una atmósfera de presión es 100 grados centígrados. También sabemos que el agua, si disminuimos la temperatura a presión constante, se congela o, dicho de otra forma, pasa a formar un cubito de hielo a 0 grados centígrados. Bueno, también la propiedad de la materia se la puede clasificar. Una forma de clasificarlas es mediante las propiedades macroscópicas o microscópicas. Las macroscópicas son aquellas propiedades que se pueden percibir con los sentidos, por ejemplo, las organolépticas, ¿no? Ver si, qué sabor tiene, qué aroma tiene una determinada sustancia. Y también los estados de agregación. Puedo decir que una sustancia es sólida, líquida o gaseosa. En cambio, las microscópicas son aquellas propiedades que requieren el uso de un instrumento, ¿sí? Y están relacionadas con la estructura de esa sustancia. Por ejemplo, la conductividad eléctrica o térmica. Otra forma de clasificación de las propiedades de las materias es mediante la cantidad de sustancia y una es las propiedades intensivas o extensivas. Las propiedades intensivas, esas propiedades no dependen de la cantidad de la sustancia. Yo puedo tener una porción muy pequeña de esa sustancia, unos mililitros, o puedo tener 1 litro, o puedo tener 10.000 litros, y esa propiedad no cambia. Por ejemplo, la densidad, el punto de fusión o el punto de ebullición. Si lo pensamos, yo para hervir 1 litro de agua o una olla con 10 litros, siempre va a hervir a la misma temperatura si la presión ambiente no cambia. En cambio, las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de la sustancia. Estos tipos de propiedades, como la masa, el volumen y el peso, son este tipo de propiedades extensivas. Otra forma de clasificación de las propiedades de la materia son las propiedades físicas y químicas. ¿Qué difieren entre ellas? Y bueno, las propiedades físicas se manifiestan mediante cambios físicos. Estos cambios físicos, podemos ver, son aquellos que no alteran la identidad de la materia. No hay un cambio de la materia. ¿Cuál puede ser? Cambio de estado o, por ejemplo, la torsión o deformación del hierro. En cambio, las propiedades químicas son aquellas propiedades que generan un cambio químico, ¿no? Oxidación, digestión de los alimentos, descomposición de la materia. Estos cambios químicos sí modifican la identidad de la materia, cambia la materia. Un ejemplo también puede ser la electrólisis del agua o la fotosíntesis. Como hablamos anteriormente, la materia está constituida por sustancias. Las sustancias se pueden clasificar como sustancias simples o elementales o sustancias compuestas. Las sustancias simples o elementales son los elementos de la tabla periódica. Las sustancias simples o elementales están constituidos por un único tipo de átomo, como por ejemplo una barra de cobre o una barra de hierro, o el gas oxígeno, que la molécula está formada o constituida por 2 átomos de oxígeno. Las sustancias compuestas se representan por una fórmula química y están constituidas por al menos 2 tipos de átomos diferentes, como el agua o el cloruro de sodio o el dióxido de carbono. Recordemos que en las sustancias compuestas, la relación entre los elementos que las conforman es constante y definida. En el caso del agua, por ejemplo, hay por cada un átomo de oxígeno 2 átomos de hidrógeno. Las mezclas corresponden a la porción de la materia formada por 2 o más sustancias. Las mezclas se pueden clasificar como mezclas o sistemas homogéneos o mezclas o sistemas heterogéneos. Los sistemas materiales entonces pueden ser homogéneos, que están constituidos por una sola fase, son las sustancias puras o las soluciones, o sistemas heterogéneos que estén constituidos por 2 o más fases. Las propiedades en toda la intensidad del sistema varían en
su extensión. Definimos entonces a la fase como la parte del sistema separada por límites físicos con iguales propiedades intensivas en toda la extensión del sistema. Bueno, a modo de resumen, podemos definir entonces que los sistemas materiales se clasifican en homogéneos o heterogéneos, dependiendo de la cantidad de fases que ese sistema contenga, y dentro de cada sistema podemos a su vez subclasificarlos en sustancias o mezclas, por ejemplo, para sistemas homogéneos, y estas sustancias pueden ser simples si están constituidas por un solo tipo de elemento, o compuestas cuando están constituidas por dos o más tipos de elementos. Debemos recordar siempre que estas sustancias compuestas tienen una composición definida y fija. Siempre van a tener la misma proporción entre los átomos que lo componen. En el caso de las mezclas, para los sistemas homogéneos, se denominan soluciones, ¿sí? Estas mezclas sí pueden tener diferentes composiciones. Por ejemplo, podemos tener un vaso con agua, con la misma cantidad de agua, y agregarle 1, 2 o 3 cucharadas de sal y van a hacer una solución de cloruro de sodio, pero con distinta composición, ¿sí? Y sus propiedades van a ser diferentes. En el caso de sistemas heterogéneos, ¿sí? También podemos estar hablando de una sustancia que sea un sistema heterogéneo. Va a ser la situación en la que tengamos distintos estados de agregación. Por ejemplo, un vaso con agua y un cubito de hielo. Nosotros podemos distinguir físicamente esas dos fases, además que las propiedades intensivas van a ser diferentes. Por ejemplo, la densidad del agua en estado sólido es diferente que en estado líquido. En cambio, en los sistemas heterogéneos, estas mezclas, nosotros podemos distinguir estas fases, como por ejemplo si tuviéramos el ejemplo de un vaso con agua y aceite, o agua con arena, o arena con piedritas, que podemos distinguir las distintas fases que lo componen. Bueno, chicos, con todo esto terminaríamos toda la introducción teórica de la serie número 1 de sistemas materiales. Con este material ustedes pueden intentar resolver todos los problemas que después discutiremos en clase y dejaríamos para la explicación en la clase de la composición centesimal.